Y tenemos nuestra primera entrevista. Tenemos a nuestro invitado en el piso. Saludamos y le damos las gracias al doctor Fernando Blanco Muño, exdirector nacional de Defensa al Consumidor. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por estar con nosotros. Buen día, buen sábado para todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá realmente. El gusto es nuestro. Y bueno, queríamos preguntarte sobre los anuncios del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, por los aumentos en el transporte público, subsidios, el suministro eléctrico, gas, agua, todos los aumentos que se viene. ¿Qué impacto tendrá para la gente en el corto y mediano plazo estas medidas? Bueno, de lo que fueron anuncios del nuevo ministro y que impacte directamente en temas de consumo, surgió ese piso mejor dicho, ese techo de 400 kilowatts en el consumo eléctrico familiar, que no estaba previsto en la segmentación, que es un tema nuevo, que por supuesto cambia sustancialmente toda la política de salida de subsidios del gobierno y que está bastante poco claro de qué modo se va a implementar. La primera duda es si esos 400 kilowatts se van a calcular por mes o por bimestre, teniendo en cuenta que es un techo muy corto, ¿no? Para el consumo familiar. Y realmente si corresponde convocar nuevamente audiencia pública. Ustedes saben que en materia de servicios públicos domiciliarios la Argentina tiene un mecanismo de aprobación de aumentos y para eso hay que convocar audiencia pública. Estuvo convocada previa a la segmentación y es la que avaló todo ese procedimiento, se puso en marcha, pero nada se dijo en aquel momento de estos 400 kilowatts. Y la otra duda es respecto el ministro también dijo que se va a implementar el mismo criterio para gas y para agua, pero sin siquiera decir cuál sería el corte, ¿no? Claro. 400 kilowatts es muy poco. Por ejemplo, a mí en el último que viene cada 2 meses me vino 600 kilowatts. Entonces ya hice la tarifa social. Quiere decir que pasado eso no aplicaría ninguna tarifa social. O sea, vendría de lleno. Claro. Hasta 400 kilowatts el Estado aplicaría la tarifa subsidiada. De 400 para arriba la familia pagaría tarifa plena. Una pregunta ahí, te quiero aclarar algo porque yo estuve leyendo de esto. También estuve viendo varios programas explicándolo y todavía no me quedaba del todo claro. En los casos en los que se excede, vos recién referías el límite de los 400, pero se excede por, digamos, 100 kilowatts. Decían, en el caso de que llegue a, por ejemplo, 500, una familia que está tratando de ahorrar, cuida los gastos, desconecta los artefactos, pero llega, por ejemplo, a 500. ¿Se contemplaría ahí, por ejemplo, la tarifa totalmente así, se cobra plena o se toma en cuenta ahí el subsidio de los 400? Mirá, nos estamos manejando por dichos de un ministro en una conferencia de prensa. O sea, no hay ningún soporte administrativo que vos diga hay una disposición o una resolución de la Secretaría de Energía o un decreto del presidente, como ha sido el decreto 332 que puso en marcha todo este proceso de la segmentación. No lo hay. Estamos haciendo comentarios de anuncios. Bien. Y el anuncio estableció un corte en 400. Uno infiere que de 400 para arriba va tarifa plena. Del mismo modo que hay que entender algo, las empresas proveedoras, la lectura de medidor la hacen habitualmente presencial, sobre todo en los centros urbanos, donde se puede acceder fácil, y la hacen bimestralmente, no es que todos los meses va el inspector a ver el medidor, con lo cual, por eso la duda de si va a ser mensual o bimestral. Es muy fácil llegar a ese tope, digamos, si llega a ser mensual. El consumo promedio de una familia tipo, que es la que se toma para hacer todas las estadísticas, un matrimonio con 2 hijos de 10 y 12 años, ese es el tipo, consume, cuidando el consumo, en promedio 650 kilowatts por bimestre. Sí. Es lo que me viene más o menos a mí y no estoy todo el día en casa. Claro. Sí, entonces es muy complicado. Sí, ahora, Fernando, teniendo en cuenta esto que vos nos contás, y más allá de que también, lógicamente, que estas son las medidas de Massa, que ni siquiera lleva un mes, esto fue el miércoles que recién Una semana. Claro, una semana exactamente, fue el miércoles recién.
si se llega a cumplir, ¿no?, esto de los famosos ya 400, ¿no?, 400 kilovatios, sí. ¿Pensás que eso se podría llegar a sostener con el tiempo, teniendo en cuenta el momento que está teniendo la economía con tanta inestabilidad? Mirá, lo que estamos viviendo es una salida desprolija, improvisada y desordenada de una mala política pública que ha tenido el kirchnerismo, como ha sido la de los subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Desde el año 2007 en adelante que han implementado estas políticas, ahora se ha hecho una bola imparable. Piensen ustedes que en lo que va del primer semestre de este año, la Argentina gastó 6.600 millones de dólares que escasean solo en compra de energía, para sostener este esquema de subsidio. Entonces lo que se está viendo es una salida de subsidio porque el sistema no da más, desordenada, porque hay un decreto que establecía que todo esto iba a estar vigente a partir del 1 de junio, ya estamos en agosto, con un formulario web que iba a estar listo para principios de julio y finalmente estuvo el 15, con la salida de un ministro, con la llegada de una segunda ministra, con un secretario de Energía que estaba en línea opuesta a lo que opinaba el ministro. Martínez, que ahora se va. Claro. Y no se sabe quién va a ocupar el cargo. Piensen en todas las autoridades que están monitoreando este proceso, se están yendo del ministerio y están viniendo nuevas. Con lo cual es muy, muy desordenado, con un agravante muy serio, creo yo, y que se dice poco, pero que hay que resaltar, que es que no está aprobado el cuadro tarifario. O sea, la gente está pidiendo subsidios de algo que no sabe cuánto va a pagar. ¿Qué era lo razonable? Establecer el cuadro tarifario en materia de servicio público domiciliario, que la familia diga, bueno, razonablemente, con este cuadro tarifario y mi consumo yo pagaría tanto, la verdad que se me hace pesado pagarlo, pido el subsidio. Acá estamos al revés. Primero pide el subsidio y después vemos cuánto vamos a pagar porque no hay cuadro tarifario. Analizan, si corresponde o no. Sí, es un parche sobre otro. Antes de tener ahí el precio de las tarifas, directamente ya piden el subsidio por las dudas para tratar de... Pero ni siquiera saben de cuánto va a ser la tarifa. El consumidor lo obliga a ir a ese lugar. O sea, vos preventivamente piden mantener el subsidio. Después vemos. Pero la verdad que porque está subvertido el orden de una política pública que está mal implementada. Bueno, yo quería preguntarte, esta política pública mal implementada, pero en sectores de Buenos Aires, por ejemplo, en todo el AMBA, en donde se fueron construyendo edificios de departamentos que ya prácticamente fueron hechos sin conexiones a gas, funciona totalmente eléctrico, todo lo que son la cocina, todos los edificios por completo, no tiene manera de calefaccionarse por gas, y era de una forma, en su momento, la idea, el plan, ya que el gas estaba caro en su momento, la solución era hacerlo por vía eléctrica, y ahora ya ni siquiera eso. ¿Cómo va a ser esa gente para enfrentar estos nuevos aumentos de cara al presupuesto de las tarifas que van a lanzar? Mira, lo primero que hay que entender es que en todo el mundo la energía es cara, tanto sea luz como gas. Es cara porque hay que explorar, hay que poner plata en sacar el gas de abajo de las piedritas, porque hay que generar la energía, porque hay que transportarla y porque hay que distribuirla. En cualquier país del mundo es cara. Y en consecuencia, los consumidores en cualquier país del mundo tienen o trabajan sobre la idea del consumo responsable. Esto que nos enseñaban nuestras abuelas, nuestras viejas, apaguen la luz cuando salen de la habitación, no dejen prendido. Bueno, esa es, ¿por qué? Porque eso es caro. La Argentina, con la política de subsidio que se ha llevado equivocadamente a mi juicio, ha generado una cultura del derroche. O sea, se ha pagado tan poco la energía durante tantos años. Un café con leche y con 2 medialunas, por ejemplo. Sí. Que da lo mismo tener prendida la luz que no, dejar el aire acondicionado prendido que no, frío, calor, lo que fuere. Yo creo que en ese punto el consumidor tiene por delante, con lo que va a ser el nuevo esquema de tarifas, que además es propio de AMBA, como bien decías vos. En el interior hay provincias, la mayoría, donde la energía es cara, sí, y el usuario paga mucho. Cooperativas eléctricas, por ejemplo, en mi pueblo hay cooperativas eléctricas, o empresas, que siempre era un 30, un 40% más caro. O empresas provinciales, que son las proveedoras del servicio, que no están con este nivel de subsidio. Pero a lo que apunto es... vamos a tener que cambiar el chip. El consumo va a tener que ser responsable, va a tener que ser, por supuesto, cuidado y entendiendo que lo que hasta ahora no era quizás un número importante en el presupuesto familiar, va a empezar a hacerlo.
Fer, quería preguntarte con respecto, digamos, a tu labor en tu mandato, ¿no? Director Nacional de Defensa del Consumidor, ¿cuáles eran las denuncias frecuentes, ¿no? Empresas, digamos, de luz, obviamente, agua, ¿cuáles eran esas denuncias, digamos? Mirá, el ranking de denuncias va cambiando de acuerdo a ciertos momentos del año y también a la evolución que va teniendo el comercio en general, ¿no? Estamos en un tiempo con una economía globalizada, con proveedores globalizados y con productos globalizados. Hoy por hoy el celular nos ha cambiado la vida y ya no usamos el teléfono para hablar casi. Claro. Y hasta hace unos años uno de los reclamos más fuertes que había en materia de defensa del consumidor era telefonía celular porque no podías hablar. Ibas caminando por la calle y se cortaba. Por la señal. Sí, claro. Por señal. Pocas celdas, se llenaban, había zonas de la ciudad. Ya ni siquiera es para hablar el teléfono. Claro, entonces hoy por hoy ese reclamo ya no existe, casi más. Porque llamas por WhatsApp, porque mandas audios. Por eso le digo, eso va migrando. Y después hay cuestiones estacionales. Y que tienen que... Corte de luz, calculo que Edesur y Edenora a la cabeza estaría, ¿no? En materia de servicios públicos domiciliarios, los cortes de luz, sí. En materia, por ejemplo, de aumentos de precios, un tema muy recurrente, planes de ahorro, por ejemplo. Gente que ha suscrito el plan de ahorro y que se le hace impagable la cuota, claro, planes de ahorro de autos. Un tema también recurrente, que casi siempre está en el podio, es servicios financieros, todo lo que tenga que ver con bancos, ¿no? Cargos mal cobrados, cierres de cuentas que no correspondían. O sea, esa operatoria es muy reclamada en defensa del consumidor. En la época del año donde se autoriza los aumentos a las empresas de medicina prepaga, levantan los reclamos de medicina prepaga. O sea, es decir que es como que una cuestión también acompaña a la otra, ¿no? Porque vos decías que justo cuando se autorizaron los aumentos, ahí también se elevaron los reclamos. Sí, claro, sí, porque impacta vos imaginate un plan de ahorro en este contexto inflacionario que vivimos ahora y que lamentablemente la Argentina viene arrastrando desde hace muchos años con distintas administraciones. Vos suscribís un plan y con el marco inflacionario que tenemos, en 4 o 5 meses se te hace imposible pagar la cuota. Entonces, lo que claro, en tu presupuesto familiar era cumplible, llega un momento que no se puede cumplir. Lo mismo pasa con los créditos UVA. Gente que ha tomado para comprar su vivienda créditos UVA, adaptable a la inflación y bueno, se le fue a las nubes. Hay 110.000 familias así en la Argentina, en donde les ha cambiado la ecuación económica familiar. Fernando, ¿y qué diferencia ves entre la gestión de ustedes con la de ahora? ¿Se le da respuestas a la gente? La Argentina tiene un buen sistema de protección al consumidor desde hace muchos años, tanto a nivel nacional como después a nivel provincial y municipal. Lo que se ha tratado siempre es de acercar la instancia al vecino, no que el vecino se tuviera que pedir un día de trabajo para ir a hacer un reclamo en defensa del consumidor. Facilitarle el trámite, si querés. Sí, a mí me pasó en la gestión y fue un disparador de una política pública, también lo cuento para que vean que a veces cómo se definen las cosas. Yo fui invitado a Jujuy, y Jujuy, que venía de 32 años de un gobierno del mismo partido político, en ese momento había ganado el gobernador Morales, y Jujuy tenía una sola oficina de defensa del consumidor en la capital. Explotadísima hasta sí. Única para toda la provincia. Sí. Entonces, el vecino de Palpalá, Tilcara, que tenía que hacer un reclamo, primero era presencial, olvidémonos de todo el soporte informático, era presencial, con lo cual, lo que les decía antes, tenía que pedirse el día en el trabajo, tenía que hacerse 200, 250 kilómetros para ir. No había un sistema online para... Y pobre de la gente que trabajaba ahí, no daba abasto. Todo desbordado. Entonces, hicimos la cuenta, me acuerdo, con el gobernador Morales, que por la dinámica de un reclamo de consumo, que habitualmente vos vas a hacer el reclamo, te volvés a tu pueblo, te fijan una primera audiencia, vas a la primera audiencia, se fija una segunda, por lo menos tenés 3 veces que ir a la oficina. Un consumidor en Jujuy se comía entre 1.800 y 2.000 kilómetros para hacer un reclamo. Una barbaridad. Entonces nosotros ahí lo que diseñamos fue que está vigente, por suerte, la ventanilla única federal de reclamos. Hoy por hoy ningún consumidor de la Argentina tiene que moverse de su casa para hacer un reclamo de consumo. Entra a la página web, lo radica y el sistema
que administra el gobierno federal, lo que hace es tomar el reclamo y derivarlo. Primero va a analizar si corresponde a un reclamo de consumo. A veces no lo es. Entonces le decís al consumidor, mira, esto no va por acá, vaya por allá. Pero si lo es y el consumidor es de Viedma, se deriva al municipio de Viedma y Viedma lo soluciona con el consumidor en la instancia más cercana. Eso ha simplificado muchísimo y es una herramienta informática que, por suerte, la administración siguiente ha mantenido y que ha ayudado mucho en pandemia. Bueno, Fernando, yo te quiero preguntar, ya que estamos hablando de Jujuy, no solamente, a ver, en ese caso en particular, pero estos nuevos ajustes tarifarios se adaptarían a las distintas provincias con su respectiva demanda energética, porque, a ver, no es lo mismo Jujuy que Buenos Aires, que, por ejemplo, Tierra del Fuego, que en esta época del año, en invierno, tiene mayor consumo de electricidad y sobre todo de gas que el caso de Ushuaia. Todo Tierra del Fuego es subvencionado, ¿no? Está subsidiado. Sí, tiene un régimen legal propio, Tierra del Fuego. La Patagonia, en realidad, no solo Tierra del Fuego. Lo que también se dijo es que el nuevo esquema no va a implicar un corte de lo que son las leyes vigentes de zona fría, por ejemplo. O sea, eso se va a mantener. Lo que sí, la inscripción al mantenimiento del subsidio al día de hoy es de alcance nacional. O sea, todos los usuarios de servicios lo tienen que hacer, aún con las diferencias que hay entre distintas provincias del nivel de subsidio, ¿no? En donde hay algunas que tienen menos, otras tienen más, es de alcance nacional. Con respecto a los precios cuidados, ¿no? Hay muchos problemas o reclamos de la gente que no consigue la góndola de esos productos. Ya en su mandato, digamos, si habría quejas, y más teniendo ahora con la situación del país, ¿no? Que la verdad, hay muchos productos que no se consiguen. Mira, y lo que voy a decir es una opinión personal, absolutamente personal, que no incumbe ni a la administración que integré ni a la fuerza política que formó parte de ella. Es mío propio. El precio cuidado no sirve para nada. Es una ficción que creó el ministro de Economía Kicillof en el año 2014 con un listado de 90 productos originalmente y con la intención de establecer ciertos precios de referencia en un mercado que ya venía con inflación alta. Acuérdense que a diciembre de 2015 la gestión de Kicillof cerró con un 25% de inflación anual, que ya era alta. Sí, ya era alta. Entonces se sacó ese listado de 90 productos que la intención es que sirvieran de referencia. Marcarle la cancha a los otros productos para que bajen. Claro, va a decir, bueno, tal gaseosa si cuesta 110 pesos, la otra no me puede cobrar 500, ¿no? Claro, Esa era la intención inicial. En un acuerdo voluntario con las empresas, porque ese Estado, fue ponía subsidio para bajar el precio. No. Ahí no. Era un acuerdo con los proveedores. Entonces, el acuerdo era vos tenés una fábrica de galletitas, haces 100 productos distintos, bueno, esta marca ponémela más barata. Eso es un poco el acuerdo. Pero ¿qué ganaba, por ejemplo, la empresa? Porque yo siendo empresario digo, no, yo manejo... Bueno, ahí se dan varios factores. Primero hay un factor político, te convoca el gobierno, vos sos un proveedor importante, claro. No puedes mirar para el otro lado, porque hay muchas cosas cruzadas. Créditos, ayuda o... No, créditos no. La expectativa de mayor caudal de venta, porque indudablemente dentro de un programa que el gobierno sponsorea y con un buen precio se supone, que después eso se verificó, que la gente va a ir a buscar ese producto y vas a vender más. Lo que sucedió con precios cuidados es que pasó de esos 90 productos referenciales a tener en las últimas etapas 1500 con productos irrelevantes como azúcar impalpable. Siempre pongo el mismo ejemplo. No hay nadie en la Argentina, díganme 10 consumidores que en este momento no artículos básicos, claro, no es de primera necesidad. Y ahí se entró en una carrera de ver cada renovación. Lo más importante era ver cuántos productos más se agregaban. Era una cuestión más de cantidad que otra cosa. De marketing y de decir, y la verdad que era una cuestión de decir, se está haciendo algo en materia de precios. Y después lo que sí también se ha verificado es que hacer una política de un alcance
en AMBA, uno va al interior del país, yo he recorrido, no hay una sola góndola que tenga un producto de precios cuidados, es algo que se ideó y se implementó para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano como para salir en aquel momento. 2014, estamos en 2022 y seguimos discutiendo sobre precios cuidados. 25% de inflación en el 2015, 90%, con lo cual como herramienta de lucha contra la inflación está claro que tampoco ¿Usted sirve. cree que los supermercados, por ejemplo, que no tienen algunos productos de precios cuidados o los esconden, bueno, especulan también de si lo lanzan o no, hacen bien, hacen mal, digamos, tienen reclamos o en ese momento tenían reclamos de la gente que no encontraban esos productos? Sí, hay reclamos y el propio sistema de precios cuidados tiene un régimen que se llama de alertas tempranas, en donde el supermercado, porque acá hay una cadena, el supermercado dice, yo en góndola pongo el producto a este precio, pero a mí me lo tiene que vender el proveedor. Claro. ¿Me entendés? La harina sí, yo te la pongo a este precio. Ahora, si el molinero no me la vende, entonces hay un sistema de alertas tempranas en donde el supermercado, la Secretaría de Comercio decía, mirá, yo esta semana estoy viendo que no me van a entregar esta harina, con lo cual la cambio por otra, ¿sí? O autorizame a esta semana no disponer. Es un sistema que funcionó, sobre todo cuando eran pocos productos. Te imaginas cuando son 1.500 productos, un sistema de alertas tempranas, necesitas un ejército de gente en contacto diario, permanente con los supermercados. Sí. Y que además queda desvirtuado lamentablemente con la alta inflación que en esos temas y en este contexto de desorden macroeconómico. Hoy por hoy ya yo creo el nuevo secretario de Comercio, que es Matías Tombolini, que es idóneo y no es poco, ¿no? Lo hemos entrevistado a Tombolini. Sí, Matías es idóneo. Creo que tiene una agenda distinta. Vamos a ver cuánto puede hacer, qué le dejan hacer y en este contexto político hasta dónde puede avanzar. Pero yo creo que una futura administración, con un nuevo gobierno, con un nuevo Congreso, tiene que pensar nuevas estrategias en materia de precios de consumo masivo, porque está claro que precios cuidados, cortes cuidados, milanesa cuidada, todo cuidado. Además que la calidad bajaba mucho. Sí, claro. Fernando, yo te quiero preguntar, o sea, ya, bueno, te preguntamos del lado de los consumidores, pero ¿qué reclamos hay por parte de los empresarios, los dueños de las pequeñas y grandes cadenas de supermercados para poder costear los sueldos y los costos de mantenimiento de los supermercados? Mira, en mi experiencia, yo creo que centralmente lo que el empresariado en general le pide al gobierno o a los gobiernos es que dé estabilidad macroeconómica, ¿no? Muchachos, no me la compliquen. Ese es como el primer paso, ¿no? Claro. Vayamos por un camino de estabilidad macroeconómica. Yo siempre cito el mismo ejemplo, ustedes son más jóvenes, pero en el mandato del presidente Kirchner, 2003-2007, Argentina tenía una inflación muy baja, efecto de la salida de la convertibilidad, había explotado la economía, el ministro Labaña había hecho un trabajo, primero el ministro Remeslenikov había hecho el trabajo sucio de salir de la convertibilidad, con lo que eso costaba, y después Labaña estabilizó. En aquel momento nadie hablaba de inflación, en aquel momento había que sostener el dólar, o sea, los argentinos teníamos más confianza en el peso que en el dólar. No estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de 2000-2007 y de este mismo color político. No existían precios cuidados porque no hacían falta, la gente iba a los supermercados y productos había. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es desmalezar todo lo que es el comercio, sí establecer una canasta para la transición, una canasta con los productos que realmente usan las familias argentinas, y en función de eso sí un acuerdo de precios sobre esa canasta, y el resto que fluctúe, porque la Argentina está dentro de una economía de mercado. Entonces no podemos sostener una economía de mercado con políticas regulatorias que no sirvieron nunca y con un Estado que no puede controlar, porque esa es la otra parte que también hay que ser realista. Vos firmás precios cuidados, como ha sucedido con los proveedores, y después no tenés manera de controlarlo. La realidad es que no tenés cuerpos de inspectores, los inspectores no están calificados o capacitados para hacerlo. El ejemplo es la ley de góndolas. Este gobierno sancionó la ley de góndolas, que es literalmente inaplicable. Y es incontrolable, porque es de tal complejidad ir a una sucursal de un supermercado, pararte en la góndola, empezar a medir, a ver para cada marca cuántos centímetros le estás dando de góndola. Imposible.
claro, es otra de las ficciones, hacer creer que defendés a los consumidores con precios cuidados, con la ley de góndola, que después es impracticable. Nico. Sí, no, la pregunta que yo tenía también tiene que ver justo con algo que vos decías del tipo de estrategia que se puede llegar a tener, porque por lo que vos marcabas, se realizaron muchas pruebas que aparentemente no funcionaron, que hasta el día de hoy no funcionan, y que justamente es eso, ¿no? ¿Cuál es el tipo de estrategia que se puede llegar a marcar para el futuro? Vos hablás de la macroeconomía también. Sí, claro. Entonces, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tiene la macroeconomía para después relacionarla con la microeconomía, que es la cuestión, ¿no?, de que más importa, creo, que a los ciudadanos, ¿no? Es definitoria. Mira, si algo dijo lúcido la ministra Batakis en las semanas que estuvo en ministra, fue: no podemos bajar la inflación con los controles de precios de la Secretaría de Comercio, que un poco era la bandera de esta administración, ¿no? Roberto Feletti, Paula Español, control de precios, las chaquetillas para ir a mirar, con eso no baja la inflación. Y Batakis lo dijo, y es real. Cualquier actividad o cualquier acción política pública para bajar precios tiene que estar dentro de un esquema macroeconómico. Si vos no ordenás la macroeconomía, es imposible trabajar sobre la baja de precios. Y para ordenar la macroeconomía tienen que alinearse las políticas del Banco Central, las políticas del Ministerio de Economía, las políticas de la AFIP, las políticas de la Secretaría de Comercio o del Ministerio, ahora de Secretaría de Desarrollo Productivo. O sea, es todo el equipo de gobierno, diríamos el gabinete económico, trabajando en una agenda común. Si vos, el Banco Central va por su lado, la AFIP va por su lado, el Ministerio de Economía va por su lado, no se hablan entre ellos, se odian, se hacen zancadillas, y la lucha contra el alza de precios solo la vas a focalizar en la Secretaría de Comercio. Es un camino equivocado. Estás equivocado, o sea, marchás al fracaso, que es lo que hemos vivido hasta ahora, ¿eh? Sí. Fernando, queremos agradecerte enormemente por tu tiempo, un gran privilegio poder hablar de todos estos temas que le importan a la gente, ¿no?, que hacen el día a día, así que queremos agradecerte enormemente y seguramente te estaremos convocando más adelante para seguir charlando sobre estos temas. Con mucho gusto, a disposición, y muy honrado de haber estado acá, y buen fin de semana para ustedes y para la audiencia. Ahí está, hasta ahí la palabra de Fernando Blanco Muiño, exdirector nacional de Defensa al Consumidor.